Queridos hermanos y amigos oyentes, vamos a volver a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, el capítulo 6, y vamos a leer las Escrituras a partir desde el versículo 16 hasta el final del capítulo. Dice así: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Que nuestro Señor bendiga su palabra a nuestro corazón. Qué lindo es leer en el versículo Daniel esta frase: Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía hacer antes. Y si nos trasladamos al Nuevo Testamento, al capítulo 22 de Lucas 22, los versos 39 y verso 41 dice: Jesús saliendo se fue como solía y puesto de rodillas oró. Daniel oraba 3 veces al día como solía hacerlo siempre. Y el Señor, puesto de rodillas, oraba como siempre lo solía hacer. Aquí aflora una palabra: hábito. Daniel tenía el hábito sagrado, santo, y nuestro maravilloso modelo y ejemplo, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, tenía el mismo hábito de orar. Alguien ha dicho
que al comienzo los hábitos son como los hilos de la telaraña, al comienzo. Y en la medida que el hábito se habitúa a formar parte de nuestra conducta y comportamiento, el hábito deja de ser el hilo de una telaraña, se convierte en un cable fuerte que no es fácil romper. Dios permita, amados hermanos, que en nuestra vida sea un hábito santo el hablarle a Dios todos los días. No hay horarios establecidos, pero qué bueno es hacerlo. Para el alma es muy provechoso hacerlo antes de hablar con nadie. Hablarle a Dios en las primeras horas de la mañana y en los momentos que podamos hacerlo. Una pequeña oración, una frase de gratitud llena el corazón de nuestro Padre de gozo al ver criaturas que saben ser agradecidas. Ahora vamos a ver aquí en el pasaje de hoy a Daniel en dos aspectos. Como intercesor del pueblo, en los versos 10 y 11, eso ya lo hemos leído, orando, y en el verso 16, como siervo de Dios. Porque le dijo el rey, lo mandó llamar y le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Qué cosa linda, ¿no? El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. O sea que vamos a ver a Daniel como intercesor, orando, y como siervo, reconocido inclusive por el monarca persa. Años antes, Nabucodonosor había hecho una imagen, y eso lo podemos ver en el capítulo 3, los versos 1 al 6. Nabucodonosor hizo una imagen a cuya dedicación, cuando inauguró la imagen, fueron reunidos los grandes de la tierra, para que en la misma hora se postraran delante de ella, de esa imagen. Pero en este caso, aquí ya con Darío, el mismo Darío asumió el lugar de Dios. Ya no se trata de una imagen. Él mismo asumió el lugar de Dios, no permitiendo que por el espacio de 30 días se demandare petición a cualquier dios u hombre, sino de él, de ti, oh rey, dijeron los príncipes. Lo que muestra no solo las pretensiones desmedidas, descontroladas de Darío, sino que aquí aparece una clara figura del anticristo. Dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 4, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Fíjese, se entrará al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Debemos entender que el sistema anticristiano es un sistema que va a culminar en una persona que será un engendro del diablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el malvado, el anticristo, según 2 Tesalonicenses el capítulo 2. Cuando los judíos restauren su templo y aparezca este malvado, el hombre de pecado, les va a permitir reunirse y ofrecer sus sacrificios. Pero a mitad de la semana, él va a mostrar su verdadera cara. Va a entrar al templo y va a querer ser adorado como Dios, igual que Darío.
asumió el lugar de Dios. Y ahí será donde el pueblo de Israel se va a rebelar contra el anticristo. Comenzará la persecución y la marca de la bestia. Situación desesperante. Y como dice en el capítulo 30, verso 7 de Jeremías, tiempo, día de angustia para Israel. La persecución desenfrenada y el odio en toda su expresión se verá en aquel entonces. Ahí está el rey Darío como una figura misma del anticristo. Daniel está convencido en lo íntimo de su ser que nadie puede usurpar el lugar de Dios sin caer. Y con esa convicción de espíritu sigue su hábito de orar como lo solía hacer antes, 3 veces al día. Queridos amigos, queridos hermanos que me escuchan, seamos nosotros depositarios de una convicción tal para que ni el diablo ni el mundo subyugue nuestra fe en el Señor. Hay varios ejemplos en las Escrituras de quienes sabían, como Daniel, quién era el Señor y profesaban su fe en Él. Sabían quién era el Señor, y esto es lo que debe hacerse notorio en nosotros. Cada cristiano, en cualquier circunstancia, debe saber quién es el Señor y en quién ha depositado su fe. Hablemos con esa convicción, como leemos en Juan 11, 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Son las palabras de Marta, hermana de Lázaro que acaba de morir. Palabras que le dice al Señor, yo sé. ¡Qué convicción! Y el apóstol Pablo, escribiendo la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 1, verso 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 10, verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Conocemos. ¿Conoces tú, cristiana, cristiano? ¿Tienes esa certidumbre como Pablo? Yo sé a quién he creído. Como Marta, yo sé que todo lo que pidas a tu Padre te lo dará. Podemos decir juntos, hermanos, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ojalá que así sea, que tengamos esa convicción. Dice como solía ser antes. Entró en su casa Daniel, pese al decreto imperial, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios, dice el verso 10. Había una razón en abrir las ventanas hacia Jerusalén. Había una razón por la que él abría la ventana que daba hacia Jerusalén. Porque cuando Salomón dedicó el templo, y esto vamos a leerlo, cuando Salomón dedicó el templo, oró que el Señor oyera la súplica del pueblo que mirando hacia esa tierra del destierro donde Dios los llevara, elevara su corazón arrepentido. Esa era la razón por la que Daniel, que sabía, abría la ventana que daba hacia Jerusalén. Dice Primera Reyes capítulo 8, el versículo 46, en su oración de inauguración del templo, Salomón dice, dirigiéndose a Dios, Primera Reyes 8, 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, como ahora está Daniel, cautivo y lejos, y ellos volvieren en sí
en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, como lo está haciendo Daniel, y la casa que yo he dedicado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Con razón que Daniel abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Dios también había contestado la oración de Salomón y dado su promesa sobre ella. Eso uno lo puede ver fácilmente en las Escrituras, en Primera Reyes, el capítulo 9. Para Daniel valían más las promesas divinas que el decreto usurpador de Darío. ¿Por qué las promesas divinas? Porque estaban escritas en la oración de Salomón. ¿Y por qué digo el decreto usurpador de Darío? Porque Darío estaba usurpando el lugar que le pertenece a Dios. Nadie podía orar ni pedir nada sino en nombre de Darío, en vez de pedir en nombre de Dios. Era más firme la recompensa del cielo. Fíjese, era más firme la recompensa del cielo que el foso de los leones. Es que Daniel no era un discípulo secreto por miedo. Nos trasladamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38, y leemos esta frase. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secreto, discípulo secreto por miedo de los judíos. Daniel no era discípulo secreto, más bien intercesor. Abría la ventana y clamaba 3 veces al día, intercedía por su pueblo. Era un fiel y dependiente y temeroso de Dios. Estos son los hombres que Dios necesita hoy. Hombres temerosos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice en 1 Pedro, el capítulo 2, verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hay que honrar a todos, hay que amar a los hermanos, hay que honrar al Rey, pero hay que temer a Dios. Solo a Dios hay que temer. En Hechos 9:31 leemos, entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. Y en Apocalipsis 19:5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Tememos al Señor nosotros? Con tristeza debemos confesar que nosotros muchas veces, amados míos, estamos prontos, más bien, en vez de abrir las ventanas, a cerrar las ventanas y olvidarnos del Señor. ¿Para seguir a qué? A los principios humanos y no seguir el rostro de Dios. En el verso 16 aparece como siervo de Dios, porque el rey le dijo, a quien tú continuamente sirves. Parece que el siervo de Dios, los siervos de Dios, se ven con toda elocuencia y se los ve brillar mejor en la hora de la prueba. Y es imposible pasar
este incidente sin compararlo con el mismo Señor Jesús. Él también años más tarde fue guardado en el foso de la muerte, donde el león rugiente fue vencido. Dice que el león rugiente fue vencido en el foso de la muerte. Hebreos 2:14. Dice, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, esto es el diablo. Y el diablo es comparado como un león rugiente. Su boca fue cerrada. El sello romano fue quebrado. Dice Mateo 27:66, que ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando el sepulcro con una piedra y poniendo alrededor una guardia de soldados. Y aquí, en el caso del foso de los leones, donde fue echado Daniel, fue traída una piedra y puesta sobre ella sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. El diablo siempre ha intentado sellarnos para identificarnos como de él o para silenciarnos definitivamente. Pero ¿qué pasó? Dice la Escritura que el Señor le venció. El Señor salió triunfante del foso de la muerte. Puede decirse, yo digo esto, que Daniel es uno al que se le puede llamar, como en Hebreos 3:5, siervo fiel, porque continuamente servía al Señor. Él siempre honró. Nuestro Dios, escúcheme, nuestro Dios siempre honró y honrará a sus siervos, porque está escrito en 1 Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran. Y la promesa celestial queda firme hasta el día de hoy. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Que Dios nos ayude a ser siervos como fue Daniel, en medio de todo el problema, toda la mundanalidad, toda la maldad del monarca. Él supo dar un testimonio del Dios de la gloria, de su Dios, que nosotros le imitemos.